Nos ubicamos en la Ciudad de México entre los años 1920 a 1940. Álvaro Obregón Salido, mejor conocido como el Manco de Celaya, nació el 19 de febrero de 1880 en Sonora, México. Fue hijo de Francisco Obregón y Zenobia Salido. Fue agricultor, militar y político. El 18 de agosto de 1914 tomó el puesto de gobernador del Distrito Federal y concluyó el 19 de septiembre de 1914. Fue secretario de Guerra y Marina del 13 de marzo de 1916 al 1 de mayo de 1917. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Finalmente falleció el 17 de julio de 1928 a la edad de 48 años en la Ciudad de México por homicidio. Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y otros revolucionarios firmaron el Plan de Agua Prieta, mantuvo el control y equilibrio de las fuerzas políticas y militares en el país, otorgó tierras y productos del reparto agrario y fundó el Banco de México. También favoreció la industria y le interesó establecer un régimen económico y controlar la inversión extranjera en los recursos naturales. José Vasconcelos, nombrado secretario de Educación Pública de 1921 a 1924, le dio un inesperado y muy favorecedor impulso a la educación en todos los niveles. Obregón decidió restituir el antiguo Ministerio de Instrucción Pública, que fue suprimido por Carranza en 1918, y esta nueva institución renació con el nombre de Secretaría de Educación Pública, que fue creada en 1921. Desde esta plaza, Vasconcelos afectó su plan de fundación de escuelas rurales, formación de nuevos maestros y edición de clásicos de la literatura como la Divina Comedia y otras obras de autores como Platón. Además, Vasconcelos impulsó las escuelas de artes y oficios donde se enseñaban estas disciplinas a los jóvenes y en ocasiones también a los adultos. Promocionó a los artistas plásticos y les otorgó espacios para realizar sus obras como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. En el periodo presidencial de Álvaro Obregón Salido se crearon las siguientes instituciones económicas: la expropiación de latifundios y tierras óseas el 25 de noviembre de 1936 y Estados Unidos y México firmaron los tratados de Bucareli el 13 de agosto de 1923. Plutarco Elías Calles nació el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, México. Fue hijo de Plutarco Elías y María de Jesús Campuzano. Fue un político, oficial y militar donde obtuvo el rango de coronel. Fue gobernador de Sonora de 1918 a 1919. El 1 de diciembre de 1920 obtuvo el cargo de secretario de Gobernación. Fue presidente de México de 1924 a 1928. Falleció el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México a la edad de 68 años. Plutarco Elías Calles, en su gobierno ordenó la construcción de carreteras, fundó los bancos Ejidal y Agrícola, creó el Partido Nacional Revolucionario PNR, antecesor del PRI. Plutarco Elías Calles y sus secretarios de Hacienda suprimen a la burocracia y hacen importantes obras de irrigación en el campo y tuvo el nombre de la nueva política económica. En la Secretaría de Educación Pública, el ministerio lo ocuparon Bernardo Gatelum en 1924, José Manuel Puig de 1924 a 1928 y Moisés Sáenz de 1928 a 1930. El proyecto oficial educativo tuvo como objetivo más que instruir al pueblo, enseñarlo a trabajar e inculcarle el nacionalismo oficial. En el discurso estatal se insistió en la necesidad de que el aprendizaje fuera práctico y productivo a la vez. De ahí se apoyaron especialmente los programas de educación técnica, proletariada y urbana. Moisés Sáenz impulsó fervientemente un sentido práctico y productivo a la educación. En su opinión, todos los mexicanos debían ser agentes de producción, en beneficio de la colectividad. Así, bajo los principios de productividad y unidad, la SEP promovió en este periodo las escuelas rurales, los talleres técnicos e industriales y las misiones culturales. Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario el 4 de marzo de 1929.
En el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles se crearon las siguientes instituciones económicas: el Banco Agrícola el 10 de marzo de 1926, el Banco Ejidal en diciembre de 1935 y fundó el Banco de México el 1 de septiembre de 1925, la cual era la única institución que tenía la capacidad de emitir moneda. Emilio Portes Gil nació el 3 de octubre de 1890 en Ciudad Victoria, México, y sus padres fueron Domingo Portes y Adelaida Gil. Fue un político, abogado y diplomático. De 1925 a 1928 fue gobernador de Tamaulipas. En 1928 también fue secretario de Gobernación. Llegó a la presidencia de México el 1 de diciembre de 1928 y concluyó el 5 de febrero de 1930. De 1934 a 1935 fue secretario de Relaciones Exteriores y falleció el 10 de diciembre de 1978 a la edad de 88 años. Emilio Portes Gil, en su presidencia, otorgó su autonomía a la Universidad Nacional de México. Emilio Portes Gil, en su gobierno, en el contexto mundial, sucedió la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York y afectaba a la economía mexicana, y aparte, en ese tiempo rompieron relaciones diplomáticas con la URSS. Secretario de Educación Ezequiel Padilla, de 1928 a 1930. Impulsó la enseñanza rural dirigida por Rafael Ramírez. Los programas de primaria fueron de tipo lineal y por asignaturas. Se crearon los centros de cooperación pedagógica, fueron fundados el Servicio de Higiene Mental y la Escuela de Puericultura. Fue aprobada la ley que le dio autonomía a la UNAM. Se establecieron 582 circuitos escolares y se inició el cooperativismo escolar. También fue publicado el periódico El Maestro Rural. En el periodo presidencial de Emilio Portes Gil, como institución económica, otorgó la autonomía a las universidades, teniendo como resultado la calma del ánimo estudiantil el 28 de mayo de 1929. Pascual Ortiz Rubio nació el 10 de marzo de 1877 en Morelia. Cursó sus estudios en San Nicolás de Hidalgo y en la Escuela Nacional de Ingenieros de la Ciudad de México, donde se tituló como ingeniero en 1902. Asumió su cargo a la presidencia el 5 de febrero de 1930 y renunció a él el 2 de septiembre de 1932. Finalmente falleció el 4 de noviembre de 1963 en la Ciudad de México. Pascual Ortiz Rubio promovió en su gobierno la segunda industrialización del país y puso en marcha un nuevo código penal. También redujo los ingresos fiscales en un 34% y el Producto Interno Bruto en un 21%. Secretario de Educación, Aarón Sáez, 1930. Carlos Trejo Lerdo de Tejada, 1930. José Manuel Puig, 1930 a 1931. Narciso Basols, 1931 a 1932. Durante los 2 años en que fue presidente Pascual Ortiz Rubio, en la universidad y en la educación en general no hubo cambios, hasta que se contó con el trabajo de Narciso Basols. El secretario instaló el Consejo de Educación Primaria y Normal del Distrito Federal para la reforma de la educación primaria. En el periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio, la institución económica creada fue la Comisión Nacional de Turismo en el año de 1930. Abelardo Rodríguez Luján nació en San José, Sonora, el 12 de mayo de 1889. Sus padres fueron Nicolás Rodríguez y Petra Luján. Al renunciar el presidente Pascual Ortiz Rubio por decisión unánime del Congreso, Abelardo Luján Rodríguez fue nombrado presidente sustituto el 13 de septiembre de 1832, para el periodo presidencial que concluía el 30 de noviembre de 1934. Algunas de sus aportaciones fue que promulgó la reforma antirreeleccionista a la Constitución, reformó la ley del patrimonio ejidal, negoció el pago de la deuda externa, promulgó la ley del servicio exterior y entregó la presidencia al general Lázaro Cárdenas el 1 de diciembre de 1934.
Fue autor de los libros Notas de mi viaje a Rusia en 1938 y Autobiografía en 1962, y murió el 13 de febrero del año de 1967 en La Joya, California, Estados Unidos. Abelardo Luja Rodríguez, durante su presidencia, creó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, otorgó por decreto el completo control de los cambios al Banco de México y promulgó la reforma antireeleccionista. Abelardo Rodríguez, en 5 de enero de 1934, estableció el salario mínimo. Secretario de Educación, Narciso Bassols, de 1931 a 1934. El titular de la SEP, Narciso Bassols, abogó por una educación social y pragmática e intentó implantar la educación sexual y coeducación en las escuelas primarias del país. Esta política, sin embargo, provocó la reacción de grupos de padres de familia y profesores, quienes hicieron renunciar al secretario. En el periodo presidencial de Abelardo Luján Rodríguez, la institución económica creada fue el Banco Hipotecario de Obras Públicas, hoy Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, por sus siglas, Banobras, en el año de 1933. Lázaro Cárdenas nació el 21 de mayo de 1895 en Michoacán. Acudió a la escuela hasta los 11 años de edad. Con 17 años trabajó de tipógrafo y más adelante se unió a una oficina de Hacienda. Fue general de la Brigada del Ejército Constitucionalista en 1925 y gobernador de Michoacán desde 1928 hasta 1932. Fue elegido presidente del Partido Nacional Revolucionario en 1930. Secretario de Gobernación en 1931 y secretario de Guerra y Marina en 1933. Obtuvo su cargo a la presidencia de México el 1 de diciembre de 1934 y finalizó el 30 de noviembre de 1940. Finalmente falleció el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México. Lázaro Cárdenas, estando en el poder, expulsó del país a su protector, Plutarco Elías Calles. Creó el Partido de Acción Nacional y llevó a cabo la expropiación petrolera. La preocupación principal de Lázaro Cárdenas en su gobierno era la economía, así que puso en marcha la nacionalización de diversas empresas extranjeras, más petroleras y ferrocarrileras. También se ampliaron las carreteras. Secretarios de Educación, Ignacio García Tellez, de 1934 a 1935, Gonzalo Vázquez Vela, de 1935 a 1939, e Ignacio M. Beteta, de 1939 a 1940. El líder mexicano creó instituciones educativas y culturales como el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Historia o el Colegio de México, los cuales fueron pilares para el progreso académico del país. Lázaro Cárdenas fundó la Confederación de Trabajadores de México el 24 de febrero de 1936. En ese mismo año se fundó el Partido Acción Nacional el 16 de septiembre. En el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas del Río se crearon las siguientes instituciones económicas: el Instituto Politécnico Nacional el 1 de enero de 1936, Petróleos Mexicanos por sus siglas Pemex el 7 de junio de 1938 y el Instituto Nacional de Antropología e Historia por sus siglas INAH el 3 de febrero de 1939. Yo quisiera que algún día la literatura mexicana llegara a esa condición. De manera que esta condición es indispensable, pero requiere otra. Requiere en el escritor, en el crítico, una gran dosis de compasión humana, de amor por sus semejantes, porque solo se justifica la crítica acerba cuando está fundada en un sentimiento de amor, de compasión y en un deseo de superar los males que se señalan.